Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eternas tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura, hoy por la moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Que es nuestro Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Que nuestro Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. El 110, hermano, vamos a cantar también. De Cristo cada día quiero yo más cerca estar. Él es mi Rey amable, mi precioso Salvador. No puedo en todo el mundo amigo cual Jesús hallar. En maravillas haces y prodigios sin cesar. Jamás
contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Y cuando estemos salvos en su reino celestial, jamás nos cansaremos de servir al Salvador. Gozosos alzaremos nuestro cántico triunfal, a carpas mil los ecos subirán en su loor. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, de su amor divino, su poder y majestad. Muy bien, vamos a, en la continuidad de esta mañana, agradecer a Dios por este momento que estamos. Ya quedan pocos que se están anotando y vamos a dar la apertura oficial de este primer día. Y quería, antes de... Más cerca de eso. Viste que todo se aprende. Bueno, quería que supieran que mi deseo más grande, primero gracias a los organizadores que me permiten a mí ser una parte de la coordinación, pero también decirles a todos los que han sido, los que se han anotado, que aprovechen. No vamos, los coordinadores no voy a hablar mucho, pero sí las clases que van a ser dadas por los distintos profesores, distintos hermanos nuestros, que tenemos la bendición de tenerlos aquí entre nosotros y que después los vamos a presentar oficialmente. Aprovechen cada minuto, cada tiempo, va a haber un break, todo eso lo va a explicar mi querido familiar Alfredo Espíndola, mi querido amigo. Y hoy tenemos también la dicha de tener pastores entre nosotros y uno de ellos, un gran amigo, el pastor Jorge de Lima, estará haciendo las palabras de bienvenida. Queda decir que es el segundo encuentro, el 2 está grande, se nota, pero ¿qué significa esto? El primer encuentro tuvo una serie de inicios que tienen, como todo inicio, una apertura de, bueno, a ver cómo sale y qué dicen. Y la repercusión ha sido buena, respaldada por nuestro pastor presidente, por todo lo que es el ministerio y también respaldada por estos grandes músicos que hoy nos van a enseñar para todos los que quieren aprender. ¿Cuántos vinieron a aprender hoy? Bien. Ahora sí los dejo en compañía de nuestro pastor Jorge de Lima con las palabras de bienvenida. Les saludo a todos con la dulce paz de Cristo. Amén. Y les damos una muy cordial bienvenida acá a la Iglesia Central de Oberá en este segundo congreso. Yo no le voy a decir que es un curso, este es un congreso. Un congreso tiene el objetivo de presentar algo, dejar algo como un proyecto que se transmite y que se expanda. Amén. Entonces que esto sea para todos un congreso. El segundo congreso provincial por hoy y también creo que tiene connotación nacional porque vamos a tener representantes de Buenos Aires y ya no están, van a llegar. Bienvenido entonces a todos ustedes, siéntanse en casa, en la casa de mamá, pueden abrir la heladera, pueden ir a revisar los aparadores porque seguramente comida va a haber. Amén. Muy buenos cocineros vamos a tener hoy. Gracias a Dios por contar con ustedes. Algo maravilloso es saber que vamos a estar teniendo
la parte de músico, pues yo no soy músico, entiendo solamente algo de historia de música, pero en lo que es música en sí no, pero soy un amante de la música. Me gusta la música porque Dios es el que le gusta la música, ¿verdad? Nació de Él, por ende, todas las personas que tienen esa vocación musical, que nace en ellos, tanto el canto como la interpretación de los instrumentos, realmente nos maravilla. Y una de las cosas que nos llama la atención es que nuestra iglesia sigue siendo una referencia para la sociedad. La gente, por ejemplo, habitualmente quiere o viene a preguntar si hay una escuela de música, si hay un grupo, hay personas que enseñan. Acá al lado tenemos una abogada que no es cristiana, ¿no? Pero ella esos días pasados vino y preguntó si había quien les enseñe a tocar el saxo, porque dijo, yo voy a tocar con ustedes. Si hay una referencia, hay un punto de vista, que toda la vida esta gente, el papá de esta chica, de esta abogada, siempre se sintió molesto con la iglesia. Y ella siempre se cuidó de no hacer nada que afecte a la iglesia, porque seguramente tenía un respeto hacia la iglesia. El papá no, pero ella sí. Se apareció preguntando si alguien le podía enseñar ese instrumento. Entonces lo que quiero decirles, queridos hermanos, que la música es referente y nuestra iglesia es referente en ese sentido en las distintas localidades. Porque nos piden, si hay banda, que actúe en algún acto público, alguna inauguración, algún evento especial, siempre piden colaboración. Nosotros hemos tenido que dejar de hacer eso porque nuestras actividades como iglesia, como equipo de trabajo, tenemos muchos compromisos. Por lo tanto, nos dedicamos exclusivamente a la parte de la iglesia. O sea, no podemos hacerlo para la sociedad. Pero tan lindo es cuando la banda, la orquesta o el coro sale a la plaza. Tenemos previsto que a fin de año otra vez vamos a estar 2 días a pleno digamos, al aire libre, saliendo del techo de la iglesia para transmitir a través de la música y de la predicación el mensaje de Dios para las almas. Entonces, por eso damos importancia, porque vemos, a veces nos quedamos, los que coordinamos un culto, nos sentimos avapuleados por la cantidad de instrumentistas, de grupos, de cantores que tenemos en la iglesia. Es una gran bendición. Decía, ¿a quién le doy? Decía, de tanta gente que no pueden participar en un solo culto. Y todos nos deleitan con sus cantos, con sus alabanzas. Entonces, vale la pena que nuestra iglesia realice este tipo de actividades que son sumamente importantes para ir perfeccionando, porque cada cosa va como el alba, ¿no es cierto? Va naciendo el sol, dice la Biblia, y va haciendo su esplendor y esclareciendo mucho mejor. Así que Dios les bendiga a todos los participantes de esta reunión, de estas 2 jornadas especiales que vamos a tener aquí. Que el Señor los use y que sean receptivos también como alumnos de todas aquellas cosas que le van a ir transmitiendo a través del conocimiento y del perfeccionamiento. La música requiere perfección. Muchas cosas requieren, pero la música es algo especial, porque tiene que armonizar, ¿no es cierto? Porque tiene que marcar un ritmo, tiene que tener una melodía. Entonces, de esta manera, cuanto mejor, más impactante será a nuestra vida emocional. La música se afecta directamente a la parte emocional, ¿no es cierto? Entonces, si hay una unción, hay una gracia, quiebra cualquier cosa. Un testimonio, un hermano del sector de Santa Rita me contaba que él pasaba frente a la iglesia, no le atraía la predicación, no le atraía el culto en sí de ir, pero a él le gustaba escuchar la música. Y él se plantaba allá a un costado, frente a la iglesia, a escuchar lo que cantaban. Eso le motivó a entrar al culto un día, y cuando entró, Dios lo encontró. O él se encontró con Dios.
Porque el predicador empezó a hablar todo lo que él vivía, toda su realidad. No tuvo otra cosa que venir al altar y entregar su vida. Hoy es un pastor de nuestra iglesia. Entonces, hermanas y hermanos, la música tiene un gran objetivo: adorar, alabar, glorificar a Dios. Esas tres cosas importantes, y nosotros somos los portadores de esa bendición dentro de la iglesia. Y ustedes, que son los músicos, son los que nos encaminan, son los levitas de la música que hacen las cosas que todo funcione bien. A veces estamos para predicar un culto y está bastante peleado en el mundo espiritual. La música tiene una injerencia en el mundo espiritual, tiene una penetración en el mundo espiritual, pero tajante. Entonces la música parece que rompe, la música con unción, con gracia, bien hecha, bien interpretada, comienza a disipar las tinieblas y los predicadores, el coordinador del culto, la iglesia empieza a glorificar a Dios. Y yo he notado, queridos hermanos, que cuando la iglesia, porque una cosa es alabar a Dios y otra cosa es adorarle, ¿no? Que hay que diferenciar esas cosas. Cuando la iglesia adora, no está contando sus luchas, no está cantando a nadie en particular, ni al matrimonio, ni al enfermo, ni al milagro. Está contando de la grandeza de Dios. Esa es la adoración y nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Yo considero que todavía los músicos de nuestra iglesia tienen mucho para hacer en ese campo de la adoración. Muchísimo. La iglesia tiene que aprender. Ahora, no tenemos que estar sometidos a una estructura. Nosotros tenemos que ver que hay algo que el Espíritu Santo quiere entregarnos para poder transmitirle a la gente. Es decir, estamos cantando, alabando a Dios. Si vamos a cantar un himno, hermanos, el músico tiene que estar capitaneando esa parte. Si vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. Le invito a que usted se ponga de pie. Ese es el trabajo de un músico. Tiene que coordinar la música de modo que traiga la gloria de Dios. Amén. Y leemos la Biblia y ya oramos para que esto sea una realidad. Y los levitas, estamos leyendo 2 Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Vamos a hacer mención de cantores y músicos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otro instrumento de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Vamos a ponernos de pie. Que esto sea una realidad en esta jornada, ¿verdad? Que la nube de la presencia de Dios envuelva los corazones, ilumine las mentes, que la perceptibilidad de todo lo que se haga vaya al corazón, al cerebro, a la capacidad cognitiva de cada uno para transmitir lo que van a aprender aquí en sus respectivos lugares. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento especial. Formalmente, Señor, abrimos este segundo congreso provincial de música, de alabanza, de preparación de instrumentistas, de preparación, Señor, de maestros, de coros, de orquestas, de bandas. Trae tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, y que tu gloria, mi Dios, resplandezca en sus vidas. Trae una gran bendición sobre cada uno de los que van a disertar, que van a estar enseñando, Señor. Trae la lucidez, la capacidad suficiente y la unción necesaria para transmitir estos conocimientos para la gloria y la honra de tu nombre. Dejamos, Señor, en tus manos a cada persona participante, cada uno que va a estar aquí, Señor, haciendo su parte, que sea de mucha bendición para todos ellos, para toda la iglesia, y que tu gloria se manifieste con
con ese humo de tu presencia en todo el tiempo que se desarrolle este evento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tomen su asiento, por favor. Y antes de... ¿Están bien o no? ¿Por acá están bien? ¿Sí, aquí? Ahí está bien. Si alguno está descompuesto, avise, ¿eh? No sé si el enfermero vino. ¿Hugo está acá o no? No está. ¿Tenemos enfermero hoy? Bueno, quiero pedirle, rompiendo el hielo esta mañana, le voy a pedir a quienes van a hablar, si pueden pasar ahí arriba un momento para que lo conozcan. Voy a empezar por Luis Castro. Si puede pasar arriba. Dice licenciado, ¿puede ser así? Licenciado Luis Castro. Le voy a pedir al hermano Rubén Santana también, director de Orquesta Filarmónica, que pase arriba. Voy a pedirle a Daniel Anderson, si se encuentra. ¿No está? Unfier Maximiliano. ¿No está tampoco? Ah, sí, lo voy a invitar que pase arriba. Rebeca Luna está aquí con nosotros. Marcos Miguel no está. Enseguida. Silvia Esquivel, si la conocen, si puede pasar arriba. También está Gladys da Rosa también, muy conocida también, directora de coro de aquí de la Central. Una de las personas también que aprecio un montón, no sé si lo conocen, el hermano Javier Crexi, que también va a ser eso, para que lo conozcan. Él es Javier Crexi. Y un querido conocido, un joven notable, Matías Rodríguez, también el profesor. ¿Dónde está? ¿Matías? ¿Viene? Ahí está, Matías. Bien. Creo que son todos para que ustedes los vean. Ahora, ¿se pueden poner de pie? Por favor, pónganse de pie para que ustedes los vean. Un momento nomás, ¿eh? Y en este momento único te dejo a vos, Silvina, para que junto a ellos haga la dinámica. ¿Te parece? Te lo dejo. Ya que están ellos, porque viste, a veces decimos, hagamos toda la dinámica. A ver, ¿cómo es la dinámica que vos tenías para hacer? Los vieron a ellos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Sí saben quiénes son? Bueno, todo tuyo. Buenos días a todos, paz del Señor. Bienvenido nuevamente. Y pensando de cómo arrancar toda esta cuestión de capacitación, por ahí pensar que no es meramente un culto, ¿sí? Que donde aprendemos, compartimos, ¿sí? Pero esto es algo que todos estamos para aprender y todos somos maestros. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Si somos maestros, en algún momento nos sentamos para aprender. Bueno, entonces, como para romper el hielo, supongamos que estamos en una escuela, ¿sí? Entonces, la dinámica del maestro al alumno o del alumno al maestro tiene que ser un ida y vuelta, ¿sí o no? Entonces, quiero que se relajen, estemos. Yo sé que la ansiedad, a mí me puede la ansiedad también, no crean que no. Esta mañana es arrancar con todo esto que se viene y tiene muchas actividades, muchos propósitos, objetivos específicos para nuestras vidas. Y lo principal que queremos es que Dios se haga presente en todo y que la gracia de Él sobreabunde en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, vamos a cantar un coro súper conocido. No sé si ¿saben Canto de Alegría? ¿No? Según la letra ahí. ¿No les parece conocido? Bueno, entonces, vamos con Mi mayor. Vamos a ir aprendiendo entonces. Aprendemos toda la melodía, un coro, ¿sí? Dame destemplada tu guitarra, ¿sí? Vamos, arrancamos igual. Vamos, 2, 3, va. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día por el Salvador. Quiero a todo el mundo de Él siempre hablar, porque Cristo a todos nos quiere salvar. Por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Quiero de Él siempre hablar, porque nos quiere salvar. En todas las pruebas Él nos sostendrá, no te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar,
Adelante, vamos, vamos a triunfar. ¿Sí? Vamos, comenzamos. Canto de alegría porque tengo amor. Vivo cada día por el Salvador. Quiero a todo el mundo de él siempre hablar. Porque Cristo todo nos quiere salvar. Por eso canto, porque tengo amor. Vivo por el Salvador. Quiero de él siempre hablar. Porque nos quiere salvar. Seguimos. En todas las pruebas Él te sostendrá. No te desampara, no te dejará. Él te necesita para trabajar. Vamos adelante, vamos a triunfar. Bien, ¿se animan a cantar solos? ¿Sí? Y después sí hacemos la dinámica de repetición. ¿Sí? Así que atenti. El coro tiene por algo las comas, ¿sí? Porque después la repetición es con una parte, el resto sigue cantando y el resto va haciendo una repetición mínima, ¿sí? Bueno, entonces, ¿vamos de nuevo? 2, 3, va. Canto de alegría, vivo cada día. Por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Quiero de él siempre hablar, porque nos quiere salvar. Seguimos. En todas las pruebas Él te sostendrá. Por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Quiero de él siempre hablar, porque nos quiere salvar. Bien, ahora la actividad es así. Nosotros vamos a comenzar cantando, ¿sí? Y después vamos a hacer una completa, la primera frase, ¿sí? Y cuando llegamos al estribillo, vamos a separar. Los varones van a repetir la primera frase, el primer verso, y las chicas van a decir solamente, por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Sí, y ellos van cantando a la par, canto de alegría, porque tengo amor. Sí, vamos con los varones. ¿Da? ¿Comienzan ustedes? ¿Sí? 2, 3, va. Canto de alegría porque tengo amor, vivo cada día por el Salvador. Quiero a todo el mundo de otra vez, nosotras. Por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Siempre hablar, porque nos quiere salvar. Seguimos. En todas las pruebas no te sostendrá, no te desampara, no te dejará. Otra vez. Por eso canto, porque tengo amor, vivo por el Salvador. Quiero darte a hablar, porque vamos a salvar. Bien, bien, acá los guías, ¿no? Sí, bien. Por ahí no coordinan las palabras, pero sí el fraseo es lo mismo, la melodía es la misma, ¿sí? Es solamente la ubicación de la melodía, concentración y repetición, ¿sí? Hacemos completa y ahí ya terminamos. ¿Listo? 2, 3, va. Canto de alegría, vamos, vivo, vivo por el Salvador. Repetición las chicas. Quiero
Ahora sí, tomen asiento. Muchas gracias, hermanos. Muy bien. Ahora viene la parte donde la organización toma el curso correcto y a través de Alfredo Espíndola, que nos va a explicar el cronograma de las actividades que vienen. Buenos días, paz a todos. Por ahí le voy a pedir que siempre los hermanos traten de ubicarse lo más cercano posible por una cuestión de que en algún momento se va a utilizar el proyector con la pantalla y no van a ver lo que están allá atrás. Acá hay bastante lugar, así que se pueden sumar más para acá adelante, las hermanas, vengan más para acá adelante, va a ser conveniente. Bueno, les quiero comentar, vamos a arrancar esta jornada. Primeramente seguro todos le conocen a Luis Castro, va a estar hablando, después el hermano Rubén. El índice que está en la cartilla, en el cuadernillo, le voy a compartir para que tengan en cuenta cómo se va a desarrollar toda la jornada. El índice dice: el corazón del ministro musical, liderazgo valiente y obediente, organización musical y servicio flexible, técnicas de ensayo y trabajo en equipo, cuidado e higiene del músico y su instrumento, dirección musical y lenguaje corporal. Esos son los índices que está acá y lo que se va a desarrollar durante estas 2 jornadas del día de hoy y mañana. Para comentarle cómo vamos a hacer ahora la mañana. Primeramente el hermano Luis Castro va a tener la participación. Después vamos a ver si ya para las 10 de la mañana tenemos un pequeño descanso, lo que se le llaman en las conferencias o en las reuniones el break, el famoso corte, para poder respirar un poquito y seguir. Después viene el hermano Rubén Santana. Al mediodía vamos todos a almorzar y a las 13:30 arrancamos con lo que van a ser los talleres simultáneos, ¿sí? Cada uno va a ir a su lugar, se va a hacer la parte de viento, la parte de cuerdas y la parte vocal. Así nosotros ya después le vamos a indicar cuando vamos a cerca del mediodía a almorzar cuáles son las aulas, y entonces ustedes van automáticamente a esas aulas que vamos a tener cartelitos ubicando y nosotros vamos a estar coordinando. Yo no voy a estar en las participaciones, sino que voy a estar para ayudarle a lo que sea. O sea que acá cuenten con un servidor. Todo el tiempo voy a estar dando vuelta, pregúntenme dónde están los lugares, baño, lo que necesiten. Cuenten con el servidor para todo el día. Acá vamos a estar compartiendo y ayudando en la organización de lo que necesiten. Bueno, eso es todo. Así que, Fabio, das lugar al primer expositor. Bueno, disculpe que me toca a mí decirle que se pongan de pie una vez más. Y vamos a recibir entonces al licenciado Luis Castro, quien también es presbítero, con el tema Construyendo la identidad de un maestro de música. Y vamos a orar y en la oración ya nuestro hermano toma su papel aquí, que no es este papel, sino el papel de enseñarnos y nosotros aprender. Oramos. Señor, te damos gracias por tu bendición, gracias por este momento, Señor, donde hemos venido a aprender. Y yo sé que la gracia tuya está sobre la vida de tu siervo y todo lo que enseñe será para tu gloria, Señor. Te glorificamos en esta mañana. Padre Celestial, en esta hora gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor, en nuestro medio, que es fundamental. Gracias, Señor, te damos, encomendamos nuestras palabras, nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Buenos días, hermanos. Permítame saludarle con la paz del Señor a todos ustedes. Tomen asiento, por favor. Primeramente agradeciéndole a Dios por este inmenso honor que me permite poder compartir con ustedes, aprender con ustedes. Porque a lo largo de los años he visto que en los eventos más que enseñar uno aprende. Entonces, primeramente agradeciéndole a Dios, después a los hermanos que me invitaron, que los conozco cuando éramos más jóvenes, éramos más flaquitos, y éramos más morochitos también.
Entonces, también agradecerle a ellos por la confianza de poder dirigirme a todos ustedes, siervos del Señor, que han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, que son real sacerdocio, llamados a ser santos. Una vuelta me paré en un lugar y me dijo, hermano, no, usted vino para dar un taller, me dijo, no para, pero siento la presencia de Dios. Y yo creo que ese es lo fundamental. Y en base a esa guía yo quiero dirigirme a ustedes con mucho respeto y poder decirle de que muchos años estuve de ese lado. Soy nacido en la iglesia, de niño, aprendiendo en las orquestas, en los ensayos de orquesta que antes se hacía, en la escuelita, las bandas rítmicas, de ahí he salido. Entonces, hermanos que nos precedieron vieron la necesidad de inculcar en nosotros niños la música con una visión de futuro. Y yo recuerdo que el hermano decía, unos hermanos que nos enseñaban, ustedes ya a lo mejor van a tener que experimentar otro tipo de música, otra evolución, pero por acá es el camino que tienen que avanzar y practicamos, alabata, grama, manantial. No, hermano, ahí cuando yo hago así, ese sol, cuando hago así es do, cuando hago hacia adelante es fa. Y así vamos aprendiendo. Entonces, hermanos, primero me quiero presentar, yo soy licenciado Luis Orlando Castro, licenciado en seguridad, soy profesor superior de teoría y solfeo, tengo cursos en composición, arreglos, contrapunto, fuga, para los músicos saben lo que significa contrapunto, fuga, orquestación y armonía. Me dedico más a los arreglos musicales porque en mi trabajo, en la vida particular, amén, soy anciano de la iglesia hace 15 años. En este momento estoy prestando servicio a Dios en la iglesia filial 1, Barrio Oeste, a cargo del pastor Chávez, Sergio, quien le manda saludos a todos. Y en la vida pública me desempeño como oficial superior de la fuerza policial, soy comisario mayor, ya próximo a general, jefe del departamento de música de la policía de la provincia de Misiones. En la parte funcional saben que la policía, propiamente dicho, de seguridad y después musical. Y con mucho orgullo la institución nuevamente tuvo que recurrir a un nacido de la iglesia para que esté al frente de la música. Qué honra para la iglesia y para Dios que podemos estar en ese lugar, porque Él es el que pone reyes y Él es el que quita. Entonces es cierto lo que decía el pastor, la iglesia tiene que salir a conquistar. El problema es que cuando salimos a conquistar también somos conquistados y ahí está el problema. Yo conozco muchos jóvenes que estudiaban, que ya me tocó enseñar en la banda de la iglesia, que están esparcidos en diferentes fuerzas. Ejército, Servicio Penitenciario Federal, Municipalidad, en diferentes lugares. Hermano, yo me acuerdo cuando ustedes nos retaban porque tocábamos mal tal tono, hoy me sirvió, corregí y estoy tocando, soy solista de tal orquesta y en la iglesia ya empecé una banda, ¿será que me pueden mandar unas partituras de esas de las viejas que tanto tocábamos? Que parece fácil, sí, le digo, porque está diseñado de una manera para que puedan tocar rápido. Y así, hermanos. Entonces eso nos llena de alegría. Como le dije, hermano, me dieron la oportunidad de poder hablar y estuve pensando en mi casa, como vuelvo a repetirle, soy del área de la composición. Me llamó la atención debido a que en el 2000, siempre del 88 más o menos, que empecé a incursionar en la música, pero en la música compositiva. Siempre me llamó la atención la música compositiva. Me acuerdo que dos ancianos, yo puse un acorde de quinta, ya saben, para los músicos saben lo que es acorde de quinta, acorde de quinta entre un saxo y una trompeta y sonaba bastante distancia porque encima de esa quinta hay que sumarle la quinta del desfasaje de la tercera menor que está la transposición del instrumento. Entonces el hermano miró y dijo, ¡wow, que suena raro!
Y eso me llamó la atención, suena raro. Y bueno, y ahí empecé a incursionar y a escribir. Y hay un hermano que una vuelta, ya estaba en la 32, 33. Y un hermano había ido, se había dejado la banda y llevó todo, instrumento, partitura. Y llevó todo, dejó la banda en cero. Entonces un hermano que me conocía me dijo, bueno, ¿querés venir a predicar con nosotros acá? Y bueno, vamos a procurar hacer algo que se pueda hacer. Y empezamos a escriturar música. Y un hermano que hoy está acá había escuchado una música y dijo una palabra que hasta hoy me acuerdo y me llevó a investigar y a seguir estudiando. Y me dijo, sí, tus músicas que vos haces son artesanales. Esa palabra me pegó y a lo largo de los años fui investigando a ver qué era y fui estudiando en base a eso. Y bueno, gloria a Dios, hoy ya estoy casi con 51 años, le puedo decir que Dios ha cumplido todo conmigo y soy profesional gracias a Él, porque Él me prometió y fue una relación de dependencia que empecé con Dios cuando era joven. Ahí nace esa relación. Y fue cumpliendo conmigo y bueno, hoy, antes me llevaba 3 meses, 4 meses hacer un tema. Hoy prácticamente en 24 horas puedo terminar un tema orquestado para coro, orquesta, banda y lo que tenga que hacer en diferentes variables. Entonces eso yo le agradezco a Dios. 24, depende de la complejidad rítmica, 48 horas, por ahí, exagerando mucho y teniendo tiempo como para salir, porque también me gusta construir en casa porque pasar muchas horas en la computadora trae sus problemas del sedentarismo. Entonces también me gusta hacer en casa algunas cosas y salgo y por ahí estoy pintando, estoy arreglando y me acuerdo de un acorde y me voy, coloco y ahí sigo allá y voy pensando y haciendo la música. Ayer estábamos escuchando un tema y yo veía que mi familia escuchaba chan, chin, chan, qué lindo tema. Y digo, ojalá yo pudiera disfrutar la música como ustedes, le dije. Porque para mí lo que ustedes están escuchando es una combinación de contrapuntos, fuga, armónicos, una tercera. Fíjate cómo está haciendo el bajo. ¡Wow! Ese bajo está amplificado porque mandó a recurrir a la tuba que vaya a sostener ese fa porque el saxo barítono alcanza el la. O sea, para mí es un mundo totalmente diferente de que aquel que escucha y disfruta la música. Ustedes estaban cantando por eso. Canto con alegría, ta, ta. Para mí eso, pum, pa, ba, pa, para, ba, ba, pa, ba, para, ba, ba, tan, tum, 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 para, ba, pa, para, ba, ba, foxtrot, acorde de séptima con sexta menores. Estás poniendo los trombones, 3 trombones, suponemos. Mientras ustedes estaban andando, mi cabeza estaba tiempo cortado, conviene tiempo cortado, no conviene tiempo cortado, conviene acelerar el tiempo o no. Ese es un mundo de datos que permítame decirle que está todo escrito en la Biblia. Está todo escrito en la Biblia. Lo que pasa es que para poder entender y cuantificar ese tipo de acorde, tipo de música, uno tiene que ir a ese punto para poder entender ese lenguaje. Porque si no es imposible. Los salmos, hay salmos, el tetracordo y el arpa en tono suave. Ese tiene un mensaje, tiene. Para un predicador es un mensaje, pero para un compositor es otro mensaje. El tetracordio y el arpa con tono suave. Cuando Ana cantaba, hay determinadas cosas, determinadas palabras que van dando la melodía y la armonía a ejecutar. Entonces es un mundo bastante amplio. Pero en esta mañana, hermanos, quiero hablarles de una cosa que considero muy importante y que a mí me ayudó. Y es de Josué. Todos nosotros estamos llamados a liderar. Todos. A ser maestros. El tema es que en el proceso, como le dije, en el proceso conquistamos, pero por alguna circunstancia que no velamos, somos conquistados. Y desviamos ese camino que por ahí Dios tiene trazado para tu vida. Salí de ese encuadre
Y bueno, ay Dios mío, resulta ser que iba a ser una directora de orquesta o iba a ser quién sabe qué. Y hoy me encuentro, yo conozco muchos amigos, excelentes músicos que hoy están tocando en la orquesta músicas seculares y que no pueden entender de volver a los caminos del Señor porque es como que si fuera que se les ciegue. Entonces en ese proceso estuve analizando la vida de Josué. La vida de Josué, un joven que ayudaba desde Moisés, dice la palabra de Dios, desde joven él ayudaba a Moisés. Y en ese proceso de ayuda que le brindaba a Moisés, dice que él fue llamado, cuando llegó el tiempo que tenía que reemplazarle a Moisés, él fue llamado por dos circunstancias. Dice la Biblia Reina Valera que nosotros tenemos, dice por su espíritu, pero había algo que me consumía dentro y yo quería ir un poquito más profundo. Entonces empecé a recorrer en mi Esword que tengo en la computadora, que es una combinación bíblica, y encontré en la nueva traducción actual que decía valiente y obediente. Esa traducción daba dos características importantes de Josué, que si usted mira la palabra coincide, porque en Josué más adelante dice, mira que te mando que te esfuerces y que sea valiente. Y después pasa un versículo nomás y le dice, mira que te mando que te esfuerces y que sea muy valiente. Le agrega la palabra muy valiente. Se ve que lo que no era fácil lo que iba a tener que llevar adelante. Como también a veces no es fácil cuando nosotros estamos, todos somos en cierta medida, empezamos como auxiliares de jóvenes, auxiliares de orquesta, auxiliares de banda, auxiliares de coro. Y si no habré escuchado hasta hoy en día que los tiempos van pasando. Y resulta ser que ese hermano que estaba ayudando cuando le iba, mira hermano, usted parece que va a tener que hacerse cargo porque el hermano ya está con edad y dice, ay hermano, no, yo no entiendo nada de eso. No sé, los gigantes de la incertidumbre, los gigantes, el muro de ese miedo de ir a conquistar eso. Ay, no, yo no sé, hermano. Hermano, se mire que parece que usted va a tener que, ay, no, pero no hay nada, y no hay instrumentos, no hay nada. Imagínense si el Señor le llamaba a Josué y le decían, ay no, pero Señor, está lleno de gigantes ahí. ¿Cómo yo iba a sentar si yo soy como una langosta? ¿Cómo yo iba a pelear contra ese grandote? ¿Cómo yo iba a agarrar un coro si yo no entiendo nada? No me sale ni la voz, no tengo partitura, no tengo nada. La valentía. La valentía como valor, porque interpretada como valor es aquella capacidad que nosotros tenemos, que si tenemos 5 integrantes de coro, cuidar esos 5 integrantes y poder producir más. Hay músicos que por ahí tienen 5 y vos pasás, no, ni uno sabe. Y ahora ya estamos 2 nomás, pero sale igual con 2. No tiene la capacidad de ver la valentía como valor. Y la valentía como su propio... como valor en sí, esa capacidad de poder enfrentar lo desconocido. Entonces, hay ahí algo que podemos tomar de Josué y trasladarlo a nuestro campo musical. Animarnos. Los tiempos pasan. Yo le contaba, yo al hermano Santana le conozco porque trabajamos, él ya está retirado, yo todavía sigo en actividad. Y yo le contaba al hermano Santana de que me fui en un culto y no tuve la mejor idea de decir, bueno hermano, hay que respetar a los hermanos que de mayor edad. Y todos se miraron. Y le digo yo, no, ¿usted es el de mayor edad? No hermano, usted es el de mayor edad. Yo ya soy el de mayor edad en la iglesia, le digo yo. Sí hermano, usted es el de mayor edad que está en la iglesia. Ay mi Dios, le digo, ¿cómo pasaron los años? Y yo ni cuenta me di. Llegó un punto que yo estaba siendo el de mayor edad en un culto. Cuando parece ayer estaba sentado con ese niño que estaba tocando la pandereta, porque estaba tocando la banda, no fue el bombista como siempre. Entonces agarré el bombo con una mano el bombo y con el otro palillo el redoblante. Y había un nenito de un 6, 7 años por ahí, que él estaba con una gana, parece que mirá, por encima yo le imprimo onda, ¿vio?
Le imprimo, pam, pum, pam, y él estaba, yo le miraba y yo le hago señas. Y viene él, agarrá el platillo y pegá cuando yo te digo, le digo, vos pegale nomás. Y agarró ese platillo y ¡fam, fam, fam! Yo te digo, vos pegale, ¿no? Vos pegale, ¡pam, fam! ¡A la bata! ¡Pum, fam, fam! Y en eso se da vuelta el director a mirar quién es el que estaba pegando el platillo. Y era el nenito que estaba entusiasmado pegándole el platillo. Ahora hacele caso al director, porque vos si no va a ligar, voy a ligar yo también, le digo. Y miraba al nenito, cuando él hace así, ahí, ¡a la bata! Y ahí estaba él ejecutando contento. Pero yo mirando de que hace años atrás yo estaba en el lugar de ese niño. Y había un hermano que me dijo, vení acá, y me hacía señas, ese sol, cuando yo hago así es fa, cuando yo hago así es do. Mirando desde esa óptica, miré en ese niño y le dije, vení, golpeá, le dijo. Pensando que en futuro podía ser un siervo de Dios. Y yo creo que ese es el enfoque. Tenemos que ser discípulos, porque el tiempo pasa. Y tenemos que dejar, porque la iglesia va a seguir. Recuérdense que la palabra dice, y estas señales seguirán. No somos en el transcurso de la historia, somos un eslabón que tenemos la responsabilidad, que nos fue dada la responsabilidad de tomar en nuestras manos los que nuestros antepasados los cuidaron, nos cedieron a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer tal cual, a lo mejor un poquito mal ilustrado, porque tenemos posibilidad, hay más tecnología, hay más preparación, capaz que le damos un poquito de lustrecito, no tocamos la esencia, porque también ahí hay un peligro. Ahí hay un peligro. Y esa es nuestra misión, trasladarlo tal cual, para que este mensaje del Evangelio continúe. Entonces, veo en Josué esa capacidad y veo que la palabra de Dios le dice a Moisés, le he elegido a Josué porque él es valiente y es obediente. Había que obedecer, hermano, y atropellar el muro, que a lo mejor yo me pongo a pensar como hombre, ¿no es cierto? El Señor me va a dar la ingeniería para construir una gran catapulta, cosa que yo tire una piedra y tumba el muro de un piedrazo. Sin embargo, le mandó de algo más insólito, le mandó cantar. ¿Usted sabe lo que habrá sido la carcajada de los que estaban arriba del muro de Jericó? Y no le digo lo que venían con él, porque dentro del pueblo de Dios, ¿por qué no ingresa? A consecuencia de que el pueblo vivía quejándose. Imagínense, vamos ya a batallar tanto, no, ¿sabe qué? Vamos a entrar cantando. ¿Qué? Vamos a entrar cantando. ¿Cómo? Pero si el otro nos va a tirar flechas, no, nosotros vamos a entrar cantando, así manda Jehová. Vamos a entrar cantando. Usted se imagina, vamos a poner un himno, la bata, gran manantial, y el otro, mira, yo creí que van a tomar el mundo cantando, pero qué bárbaro. Así es nuestro Dios. Él no entrega su gloria a nadie. En estos días me tocó aconsejar a un joven y decía, hermanos, tal cosa. Yo le dije, pero Dios hace las cosas de una manera que no entrega su gloria. Quizás, le digo, vos tenés que sostener eso, vas a vender empanadas, a lo mejor te manda a vender empanadas, vos vas a decir, ¿cómo llegan a comprar empanadas una tuba que sale casi 6, 7 millones vendiendo empanadas? Es que Dios nos va a hacer que esas empanadas, en la obediencia va a estar la multiplicación, en la obediencia va a estar alcanzar esa victoria que vos estás buscando, porque la gloria le pertenece a Él, no a vos. Él no te va a dar, dice, no, porque el hermano, una vuelta un hermano me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a jugar a la quinela, que me sé a sacar la posibilidad, voy a comprar todos los instrumentos de la banda. Y yo le dije, pero ¿cómo iba a ser la gloria tuya? Le digo. Encima me sacó que el Turín, que el no sé qué cosa. No, digo, ¿sabes qué? Lo que yo te recomiendo es andar y orar. Pedirle la estrategia a Dios. ¿Cómo vas a encarar ese muro? ¿Cómo vas a hacer para tumbar ese muro de incredulidad? Entonces había que ser obediente. Y Dios eligió el correcto. Y ustedes conocen la historia. Y en ese punto también nosotros encontramos dos elementos importantes que están dentro
Porque ¿cómo nosotros podemos decir que podemos evaluar la obediencia y la valentía? ¿Cómo Dios no puede evaluar eso? Y haciendo un análisis, porque también me olvidé, si ustedes escuchan por ahí que yo digo análisis, también soy técnico superior en teología y ahora estoy haciendo una carrera de posgrado, pero todo lo que tenga que ver con música. ¿Entienden? Estoy viendo algunos porque hay de todo. Pues parece que vos metés la mano así en una caja y sacás así. No, este no me convence. Este otro, tampoco me convence. Entonces, estoy viendo un poquito a aquellos que se nutren netamente de la palabra. Por eso le digo de que cuando agarro una palabra, 4 años estudiando teología, me llevó a hacer otro análisis. ¿Entienden? Desde diferentes puntos, de la antropología, de la cristología, de la escatología, aplicado a la música, me lleva a tener otra visión completamente diferente de que por ahí uno agarra y lee en forma rutinaria, como yo, no sé cuántas veces habré leído la Biblia. Entonces, en este punto particular, encontré de la palabra ayudar, hermano, porque dice que Josué ayudaba a Moisés desde joven. ¿Entiendes? Y uno cuando agarra y esa palabra lo lleva a la iglesia, uno se da cuenta que la palabra ayudar es omnidireccional. ¿Por qué? Porque en un dirigente de banda, vamos a poner un dirigente de banda, tiene a quien está enseñando. O sea que la ayuda es de carácter descendente. Pero tiene también a su anciano o a su pastor, a su líder de iglesia, al cual le debe obediencia y respeto. Por ahí también un puntito, y disculpen que por ahí yo voy a utilizar alguna terminología policial porque es donde estoy inmerso los más de 30 años de servicio. Entonces, obediencia y respeto, si bien he utilizado la palabra en la policía, pero le debe ese respeto al hermano en cuanto a la direccionabilidad que tiene la iglesia. Entonces hay una obediencia ascendente, pero también hay con el que está al lado. La ayuda puede ser con el que está al lado. ¿Por qué puede ser con el que está al lado? Porque está interactuando con el director de jóvenes, está interactuando con el director de orquesta, está interactuando con el director de banda, está interactuando con un montón de personas que con su descendiente va a tener que enseñar, va a tener que tener paciencia, va a tener que buscar de estrategia para que pueda aprender. Con el anciano o con su encargado, por ahí va a tener, mirar, hermano, no es conveniente va a tener que aceptar. Con su igual va a tener que buscar, hermano. Nosotros recuerdo una problemática que teníamos en la iglesia central, que tocaba la banda y después cantaba el coro. Entonces la banda entraba, ¡vam, vam, vam, vam! Por una cuestión de lógica, el oído se cierra para proteger el tímpano. Entonces imagínense que cortaba, bueno, ahora ya el hermano decía, toca la banda un himno y después seguidamente el coro. Entonces eso, ¡fum, fum, fum! Terminaba, se levantaban los hermanos. ¿Qué cantaban los hermanos? Claro, porque era una cuestión de principio de física elemental. Entonces yo una vuelta me levanté, un hermano me planteó y me fui, hermano, le digo, hermano pastor, ¿será que usted no le puede dar por un principio de física elemental? Dele primero al coro. Entonces los hermanos de una voz van a pasar a escuchar 40 del coro, el oído va a ser más receptivo del canto y después que toque la banda o que la banda en cierta medida compita con los de grandes volumen. Jóvenes, niños que son los que ¡bum, bum! Fuerza. Yo le decía, y el hermano en esa oportunidad aceptó mi ayuda. Sí, y cambió y fue de gran bendición. Entonces también hay una ayuda
organizacional con sus iguales. Y eso es muy importante, tener ese concepto. Por supuesto, con el debido, se podría decir con el debido respeto, no impositivo, porque la iglesia es siempre tratar de llevar esa buena relación entre todos los ministerios. Entonces, nosotros tenemos eso en particular, la función de ayudar. Ahora, cuando empezamos ayuda, hay un pequeño inconveniente ahí que trabaja casi siempre en contra de lo que estamos enfrente, y que es la paciencia. La paciencia es un tema muy importante que se centra en la empatía con el otro que está aprendiendo. Y casi siempre, hermano, casi siempre cuando falta la paciencia, queremos salir, no, este no sirve. Dígame si no es. O ya medio que le dijamos, ay no, ese es durísimo, durísimo. Vos le decís do y él hace re. No sé qué es lo que tiene con el re. ¿Es o no es? Porque yo le digo, porque a mí me pasó. Pasa. Esa falta de paciencia tracciona en la conflictividad de dos conceptos. Lo que tiene que ver con la humildad y la mediocridad. Cuando nosotros sabemos, el conocimiento tiene que producir en nosotros humildad, tiene que producir empatía, tiene que producir tolerancia. Ahora ustedes van a ver más adelante, voy a hablar de 2 segunditos nomás de lo que es el reset desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de las ciencias modernas, pero conceptos prácticos que le va a ayudar. Tiene que ver con esa capacidad de aceptar al otro hermano que está empezando a aprender, que es donde estuvimos todos. Porque nosotros somos sujetos que nos construimos. No es que venimos con un microchip insertado. Nosotros nos construimos. Si bien nacemos con algún talento, podríamos decir, o con alguna facilidad hacia la música, pero tenemos que construir eso. Y nosotros en ese lugar, el que ahora le estamos enseñando, nosotros tuvimos, y tuvieron paciencia con nosotros. Entonces ahí es donde se produce el concepto de humildad. Cuando se pierde la paciencia, casi siempre, no, como le dije hace un segundito. Pero también caemos en el otro, en la mediocridad. Que hay hermanos, yo 50.000 veces peleé y luché contra eso. Sí, hermano, pero total, yo lo hago para Dios nomás. Pero hazlo con mayor excelencia, entonces. Saca un tiempo para ensayar. Busca ayuda. Por eso es importante lo que decía el pastor. Estos eventos, para que los hermanos que tienen esa inclinación o quieren ejecutar o cantar, se nutran de los elementos necesarios. Porque también caemos en la mediocridad, y esa mediocridad se convierte en una falta de respeto al hermano que saca horas de ensayo, horas de práctica. Se pone a cantar y porque el hermano dice, no, yo sentí de parte de Dios, y cantáis, sale en un tono que en el campo de los números naturales es incalculable. Y te pasás recorriendo los 12 tonos y no le encontrás. Porque hace una suerte de zapping en los tonos, ¿viste? Empiezan en el la y terminan en el la. Que en la esfera de los números naturales no existe. Entonces, también es un juego que se hace en esas 2 palabras. Y tenemos que tener en concepto que la adoración a Dios es una respuesta integral del hombre, en donde la alabanza, que es exaltar la grandeza, y el canto, que es que hace sobre la poesía, vamos a decir, ¿entendés? Forman parte de la adoración, pero encima la adoración puede contenerse dentro del cántico y la alabanza. Es muy fácil nosotros adorar y escondernos nuestra falta de justicia. Es más fácil adorar y querer mover el sentimiento cuando falta el servicio de ayuda a los demás.
Es muy fácil adorar y hacer bajar, caer fuego cuando nos falta lectura de la palabra, cuando nos falta oración. Es una respuesta integral que tenemos que dar. Por eso la adoración es tan compleja. Necesita, creo que en alguna parte leí, verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores integrales. Y con 3 elementos fundamentales que la oración, el ayuno y la consagración. En el mundo que nosotros vivimos es prácticamente difícil, pero no imposible. Y gracias a Dios, en el amor infinito de Él, nos dice procurar. Entonces ahí está que juega el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer todos los días. Señor, perdóname, he flaqueado, he faltado. Y la Biblia dice que la misericordia de Jehová se renueva todos los días. Entonces ahí tracciona, pero está en un reconocimiento de nosotros de poder alcanzar a ser verdaderos adoradores. La vanagloria también es un elemento que juega en contra de los músicos. El que toca más o menos, ay, ay, ay. Yo me recuerdo, yo tocaba el saxo, yo le decía, o sea, lo que yo le iba a decir está medio mal, pero me fui a una iglesia donde había uno que le gustaba tocar. Pero yo, gracias a Dios, tengo pulmones, tengo buenos pulmones y toco mi instrumento con una Royal Rico V5, con una caña bandora en 2,5, que es una semidura, pero cuando quiero soplar fuerte, cuando quiero hacer ruido, le coloco una de 2 y ese saxo suena por lo menos a 200 metros, vos le escuchás sin equipo, sin nada. Entonces le hacía guau, y yo le cambiaba la boquilla y ¡pam! Salía, eso él tocaba todo con el micrófono y yo hacía al nada, al silencio nomás. Y él dejaba de tocar. Y yo dejaba de tocar a él. ¿Entiendes? Y la vanagloria, hermano. La música tiene 2 concepciones. Justo hablaba con un hermano que le pregunté sobre los vectores y me dijo sí, tuvo que ir a buscar como yo también. La música tiene 2 concepciones y el tiempo nomás. La concepción vertical, que es los armónicos, que son 3 notas, do, mi, sol, ese es el acorde. Después que dupliquemos, que hagamos otras cosas, siempre van a ser 3 notas, el acorde. Toquen re, fa, la. Son 3 notas para formar el acorde. Para formar una melodía, son 7 notas nomás. Si uno hace un vector y traza una diagonal, que es el tiempo, a medida que se mueve el tiempo, va a ser la combinación armónico-melódico. Son 3 notas verticales y 7 notas horizontales. Ahora, el tiempo y la armonía para combinar, por supuesto, hay profesionalismo que te hacen lo más perfecto, pero dar en el acorde especial o en la onda o en la nota esencial solamente es aquella persona que logra alcanzar una buena comunión con Dios. Por eso que usted puede ver un muchacho que puede tocar impresionante, pero no transmite nada. Y sube otro hermano con una guitarra, canta bien afinado, en tiempo, exacto. Y usted ve que cae la gloria de Dios. Y una vuelta me dijo un hermano, sí, pero ¿y cómo hay en el mundo? Yo escucho a veces unas músicas que impresionante como suena, el famoso Despacito. Y yo le dije, pero vos te olvidaste que Satanás era músico del cielo. Conoce perfectamente las combinaciones armónicas y los tiempos.
y sabe cómo engañar a la gente. Entonces no podés comparar la gloria de Dios con la gloria del hombre. Porque la gloria del hombre se basa ¿en qué? En conocimiento, en dinero, en estatus. En eso se basa. Más la gloria de Dios se basa en agradecimiento, en engrandecer el nombre y el agradecimiento por esa gracia o por esa misericordia de Dios manifestada en su Hijo en la cruz del Calvario, que permitió que nosotros podamos volver de vuelta al cielo. Entonces no hay que confundir. La música es simple, de que yo pueda combinar 7 notas por 3, 7 por 3, 21, que yo pueda poner, no sé, en un saxo, que es el que yo toco, son 7 por 3, 21, 22 en un tiempo dado. Es decir, más o menos 16 notas en un segundo. Eso está dentro de las variables posibles. Pero yo te diría que vos trates de encontrar la frecuencia para combinar ese tiempo, esas 7 notas y esas 3 notas armónicas. Y yo te puedo asegurar que te vas a sorprender lo que Dios va a hacer con tu vida. Entonces, cuando uno tiene en claro ese concepto, uno dice, más Dios, lo que aprendí a decir que nos sirve para algo, pero no es nada. No es nada. Porque la sabiduría proviene de Dios. La gracia proviene de Dios. Y hermanos, como para ir concluyendo, un elemento fundamental que la sociedad, el mundo moderno, nos llevó sobre 2 o 3 elementos que centró a toda la humanidad en sí. En estos tiempos vivimos factor tiempo, siempre estamos con el tiempo justito. Las unidades de almacenamiento, la portabilidad, son los elementos que están jugando muy en contra del ser humano en nuestros tiempos. Eso que hizo que todos, incluido el quien les habla, tenga lo que se llama la famosa enfermedad moderna. ¿Cuál es? El estrés laboral o un estado de ansiedad o de impaciencia. Vamos a decir algo que sea más entendible. Y la ciencia moderna sale a contestar esa inquietud de la gerencia. Porque los gerentes son los que encuentran en sus trabajadores, en sus componentes, los certificados médicos por estrés, juicio laboral y una serie de cosas. Entonces la ciencia moderna sale y aplica unos conceptos desde el punto de vista de la neurología. Justo estuve leyendo a una que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, que es de la neurociencia. Ella saca una encíclica y habla sobre neurociencia y liderazgo. Ella le llama que el líder en determinado momento tiene que hacer un reset, tiene que hacer como un alto. Pará, fíjate, si no te está saliendo es por algo. La psicología social, también que mi esposa es psicóloga social, escuché hablar sobre la introspección. Es el parate que tenemos que hacer y buscar a ver dónde desviamos o qué es lo que nos está produciendo ese estrés o por qué no estamos consiguiendo los objetivos marcados o los objetivos logrados. Y bueno, llega la parte bíblica y encuentro en Jeremías 6:36 un versículo muy predicado. Parado en los caminos. Siempre esa prédica se hace referencia a cuando desviamos el camino o necesitamos reencontrarnos, pero me llamó mucho la atención parado en los caminos y preguntar. Cuando ustedes están como estuve yo y como van a estar los que nos preceden y los que nos van a preceder, que vemos que los objetivos no los podemos alcanzar, que vemos que un chico no está aprendiendo, o que vemos que parece que la banda, el coro, la orquesta de violín parece que no encuentra su
discurso o no está agarrando, no te impacientes, no te desanime. Pará en el camino, hace un reset, hace una introspección. Fíjate por qué es lo que vos estás trasladando a tu grupo que no está pudiendo ser receptivo. Porque es fácil nosotros echar la culpa, no, ese burrísimo. Le voy a decir un lenguaje que yo escuché 250.000 veces, hermano. No le voy a decir, no, eso es alto de entendimiento, como la ciencia moderna hoy que dice, no, eso tiene una incapacidad o del atendimiento, tiene déficit atencional, una cosa así. Todo eso juega. Pero muchas veces es fácil echar culpa. ¿Por qué no miramos un poquito de nosotros y nos buscamos dentro de este conocimiento divino qué experiencia de aprendizaje tendremos que cambiar para alcanzar los objetivos? ¿O será que somos esos líderes autocráticos que venimos a ver? Yo voy a agarrar el Benín. Mirá, esto se... ¿Estás sentado? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Será que no es conveniente mirar, hermano? El primer dedo en la primera posición es... Si vos pones el otro dedo... ¿Viste la sensación que produce? ¿Viste? Entonces, si vos le agregás, y si le ponemos el otro dedo al lado, y le volvés para atrás, ya tenés formado una frase. ¿No es más fácil corregir la experiencia de aprendizaje o buscar elementos nosotros que estamos, en teoría, en un nivel espiritual un poquito más elevado? La Biblia nos dice que nosotros tenemos que soportar y ayudar. Y volvemos a la palabra, ayudar. Les invito a ser líderes democráticos. ¿Por qué? Porque nos permiten interactuar. Interactúen con sus integrantes. Entren ahí. Bájense hasta abajo. Y yo le puedo garantizar que Dios le va a levantar a usted y a todos los que están ahí. Nosotros teníamos un joven, y con esto cierro. Un joven que le costaba tocar el bajo. Y no aprendía. Entonces, el hermano que estaba encargando de enseñar me dijo, mira, ¿será que vos no le querés probar un poquito de cómo es el tema acá? Me dijo. Y bueno, yo me fui. Hey, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Che, ¿qué onda? No sé. Sí, yo tampoco. ¿Grande tu instrumento, che? Sí, ¿sabés que el camión de aire que tenés que pasar por tocar la tuba del si bemol grandote? Sí, lo que pasa es que no sé qué. Vos sabés que hace como 2 días que no como. Bueno, yo tampoco. Yo hace como 3 días que no como. Fíjate cómo me matan. Sí. Pero qué bárbaro. Entonces ya cuando detecté eso, no, quédate tranquilo. Bueno, yo creo que hoy parece que está por salir una comida en la casa porque cuando surgió el problema, para trabajar en ese concepto nos hemos dividido en 3. Había un anciano que era responsable de la logística, se encargó de todo lo que era la parte logística y la atención espiritual, yo que me encargaba de toda la parte compositiva y otro hermano que se encargaba de la enseñanza. Entonces yo cuando detecto esto, sí, hoy creo que estamos por hacer una cena ahí, algo chiquito así. Bueno, vos sabés que me has preparado, ya voy a comer. Entonces yo me fui allá, bueno, esperamos que un ratito me voy y hablo con, che, hermano, hay que preparar algo, sí o sí, porque así, después yo te cuento, listo, ya está, el anciano Navián, listo, ya está armado. Chicos, se levantó, chicos, en esta noche vamos a comer algo en casa para confraternizar y poder estar todo. Y ahí nos fuimos interiorizando. Venía de una familia de padres borrachos, padre y madre borrachos, violencia en la familia. Hacía cuántos días que no comía. Obviamente que no iba a rendir. Vio cómo es necesario bajar
bajar hasta abajo, interiorizarse, meterse ahí. ¿Por qué no te sale? A veces, che, qué cabezón que está hoy. A veces hay que romper el hielo hasta el punto de poder, porque eso hay que sacar. Jesús dejó su trono de gloria y se embarró con nosotros. Y de ahí nos sacó, nos limpió y nos puso para cosas grandes. Les invito. Les invito a ser líderes valientes, que se propongan a rescatar, a elevar, a buscar. Y el Dios de la gloria, yo sé que le va a sacar en victoria, porque mi Dios, así como me sacó a mí y sacó a cuánto, le va a sacar en victoria a ustedes. No se achiquen. No se achiquen por más muro que haya. No se bajen de la guardia. Propongan, oren, busquen respuesta y el Dios de la gloria les va a dar la solución. Porque este Dios que yo sirvo es un Dios de victoria. No es un Dios que fue vencido. Y el diablo tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Invito a los hermanos, si puedo hacer una oración, hermano. Les invito a ustedes, hermanos, a hacer una oración. Hay una preciosa presencia de parte de Dios. Y eso es lo importante. A pesar de que es un encuentro técnico, pero es importante que el Espíritu Santo esté en nuestro medio. Porque Él es el que va a enderezar todos nuestros caminos. Dios le bendiga, hermano. Infinitamente agradecido por haberme permitido dirigir las palabras y agradecido a ustedes por haberme escuchado. Y voy a orar por ustedes para que Dios le alcance la sabiduría y si algún día Dios permite podamos estar compartiendo nuevamente la palabra. Siempre va a ser un honor poder dirigirles a todos ustedes, aprendiendo en el amor del Señor, preparándonos para toda buena obra. Oramos, hermano. Querido y amado Dios, te agradecemos, Señor, principalmente yo, Señor, por haberme dirigido a tu siervo, Señor. Dios de la gloria, tú puedas bendecir sus vidas, Señor. Tú puedas hacerle, Señor, líderes valientes, Señor, y obedientes, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Te agradecemos, Señor. Bendice su vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento un momento. Quiero decirle que ya está con nosotros el profesor también Miguel Marcos. ¿No está Miguel? Miguel. Ahí está. Muy bien. Dios le bendiga. Quiero también destacar la presencia del pastor Elías Canofre. Le voy a pedir que se ponga de pie, que está con nosotros. También estás anotado como y la familia está anotada. Eso, agradecemos que esté pastor con nosotros. Tome asiento. Quiero hacerle la pregunta, ahora vamos al break, ¿no es cierto? Vamos a compartir algo allí abajo. Quiero decirles que se limitó el hermano, tenía mucho más para dar y agradecemos esta hermosa enseñanza y falta todavía, así que esto sigue, esto es un principio y yo pregunto, ¿viste, hermano? Déjame que yo pregunte, cualquier cosa vos ni mirés. ¿Le gustó la enseñanza o no? Algunos dijeron que no, ¿eh? No, dale. Bueno, hacemos el break ahora. Hay un anuncio, a ver, dale. Bien, hermanos, antes que nos avisen para que podamos pasar al comedor, a mí me gustaría compartir un momento de adoración. Todos sabemos la canción Levanto mis manos, ¿sí? Es un momento de aprendizaje, de entrega, nuestra vida y adorar a Dios.
Me parece que antes que pasemos a compartir un café, lo que tengamos que compartir, podamos compartir esto un momentito más en la presencia de Dios, porque este es nuestro momento. Este es nuestro momento, cada uno trajimos con nosotros ciertas dificultades, ciertas bendiciones también, pero en la presencia de Dios que nosotros podamos despejarnos de todo lo que nos preocupa, ¿sí? Y disfrutar este momento. Yo entiendo que los trabajos que cada uno tenemos en nuestros lugares, ustedes, su realidad, su contexto, por ahí se sienten solos, ¿sí? Entonces hoy estamos haciéndonos fuerza entre todos, aprendiendo entre todos, y la palabra que compartió el hermano, la verdad que agradecida a Dios, porque para eso estamos, para aprender y compartir. Amén. Muy bien. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. No levanto mis manos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. No levanto mis manos. Seguimos en mí. Y ahora decimos: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Tu fidelidad, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios.
grande tu fidelidad, incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y terminamos en esta mañana diciendo: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Lo decimos: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Y si puede levantar la mano, hágalo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Ahora, Dios, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Levante sus manos en la presencia de Dios, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos al break? ¿Seguimos o anunciamos? Esperamos. Listo. Bueno, vamos a hacer así, hermano, vamos a tener un tiempo de descanso. A las 10:30 retomamos. Recuerden que a la tarde tenemos talleres simultáneos donde el hermano Luis Castro, Gladys, Silvina, están todos los, Maxi, Dani, todo el resto, Matías, todos van a estar trabajando en forma individual. Y nosotros, cuando termina el hermano Rubén Santana, le vamos a indicar bien los lugares donde van a tener que ir. Un grupo se queda acá, otro grupo se va abajo al sótano, otro grupo en las escuelitas dominicales. Vamos a poner cartelitos ahora para que indicarle más tarde. A las 10:30 estamos por acá de nuevo, ¿sí? Abajo se va a servir, hay en la cocina, en el comedor, hay un lugar con panes, con algo para alimentarnos. Amén.